Dice la Escritura, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice que había entre el pueblo de los corintios divisiones y pleitos y contiendas entre ellos, porque cada uno decía ser de uno, y uno decía ser de Pablo, otro decía ser de Cefas, el cual es Pedro, otro decía ser de Apolos, y otros decían ser de Cristo. Y por ello hubo división entre ellos, hubo contienda, hubo pleito, y no estaban unidos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir. Pero esto que aconteció en el pueblo de los corintios fue escrito para amonestarnos a nosotros, los cuales hemos alcanzado los fines de los siglos. Y siendo así, el Espíritu Santo estaba hablando de lo que acontecería en el final y de lo que las tinieblas iban a hacer en el final. Porque la Escritura es para enseñarnos acerca de las cosas que van a acontecer, y a través de ella nos prepara, nos capacita y enteramente nos prepara para toda buena obra. Y esta es una de las cosas en las cuales las Escrituras nos prepara, porque iban a haber divisiones y contiendas, como lo es en el final. Uno es Pablo, uno es Apolos, uno es Cefas, pero otro es Cristo, que fue el que murió por el hombre, fue el que murió y resucitó. Y Pablo dice, exhortándolos, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así es como acontece en el tiempo del fin. Cuando un concilio, cuando una iglesia, cuando un nombre de una organización se toma para sí el pueblo y dice que esa es la única verdad y que esta es la que hay que respetar, y el pueblo se inclina a esta teoría, y este pueblo no se inclina a otro grupo de personas como otro concilio o como otra iglesia, lo cual el Señor nos mandó a hacer, porque el Señor mandó a hacer un pueblo en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer, que creyeran en una misma fe, un Señor, un bautismo, una fe, no diferente fe, porque un concilio tiene una fe, otro concilio tiene otra fe, otros creen en lo que ellos interpretaron de las Escrituras, otros creen en lo que ellos analizaron y estudiaron, otros creen en lo que le profetizaron, y son diferentes fe, pero sin embargo dice que es una fe, un bautismo. Y si es un bautismo, es el bautismo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, el cual es uno mismo, guía a todos los que verdaderamente son sus hijos, en un mismo sentir, en un mismo parecer, por una misma senda, por un mismo camino, y les enseña lo mismo. No que les enseña cosas diferentes, no que a unos les enseña de una manera acerca del anticristo y a otros de otra manera, no que a unos les enseña de una manera acerca del nuevo nacimiento y a otros les enseña de otra manera, no que a unos les enseña de una manera acerca de la sangre, acerca de ser crucificado con Cristo, y a otros les enseña de otra manera, no que enseña diferentes cosas y no que guía por diferentes caminos a los hombres, no, porque aunque todos somos diferentes unos de otros y cada estrella diferente a otra en gloria, así cada cosa que uno tiene es la parte del cuerpo diferente a la otra parte del cuerpo, pero que el cuerpo, siendo uno mismo, se nutre por las coyunturas que se retroalimentan entre sí. Aún así, el cuerpo es uno solo y la mente es una sola, porque la cabeza es una sola, no son dos cabezas, sino que una, que es Cristo. Esto es lo que acontece en el tiempo del fin, en que muchos concilios dicen que Cristo está con ellos, otros dicen que Cristo está con ellos, pero hay divisiones y contiendas, y cada uno dice que hay que respetar el nombre del concilio, y no van profesando a Cristo, sino que van profesando el nombre del concilio, y representan el nombre del concilio, representan el nombre de la organización, representan el nombre de la iglesia, representan el nombre del templo, representan el nombre de la obra que tienen, no a Cristo, porque no van predicando a Cristo. Y por eso fue que Pablo dijo, fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Alguno fue bautizado en el nombre de un concilio, alguno fue bautizado en el nombre de una organización, alguno fue bautizado en el nombre de una obra, como para aborrecer la revelación de Dios que viene por medio de otra persona, que viene de otra obra, que viene de otro país, o que viene de otro ministerio, o que está encerrado con el Señor en una cueva. Alguno fue crucificado en el nombre de su concilio, alguno fue bautizado, en el nombre de su concilio, alguno fue bautizado en
el nombre de su organización. Es lo que el Señor pregunta a través de esta escritura cuando Pablo dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado algún concilio por el pueblo? ¿Fue crucificado la obra de un concilio por el pueblo? ¿Fue crucificado una organización o una iglesia por el pueblo? No, sino que Cristo fue el que fue crucificado, porque en el cielo no hay concilios ni organizaciones ni diferentes obras ni diferentes ministerios como lo hay en la tierra, sino que en el cielo es un solo cuerpo, que es Cristo Jesús en todos los creyentes, y todo aquel que intente entrar en el nombre de su concilio, todo aquel que intente entrar dando honra a su organización, todo aquel que intente entrar representando a su organización, este no podrá entrar, porque este estará tratando de subir por otra puerta. Por eso fue lo que el Señor dijo cuando dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si alguno sube por otra puerta, el tal es ladrón y salteador. ¿Cuál es otra puerta? Una puerta que representa a una organización. ¿Cuál es otra puerta? Una doctrina no enseñada por la revelación del Espíritu Santo, el cual habla directamente al hombre para enseñarle todas las cosas. ¿Cuál es otra puerta? La representación de un concilio, la representación de una organización, como personas que se inclinan a un concilio y menosprecian a todos los demás creyentes, como personas que se inclinan a una organización y menosprecian a todos los demás creyentes, porque ni la organización entra en el cielo en esa forma, ni el concilio entra en el cielo en esa forma, porque Dios no vino a crear nada de eso. Dios vino a crear un solo cuerpo, a personas que lo busquen en espíritu y verdad, y a personas que estén unidos en una misma mente, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo parecer, como dice la Escritura. Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque esta misma mente no es la mente del hombre. No es que uno dice, nosotros interpretamos de esta manera, únanse a este pensamiento, o que otro dice, no, nosotros interpretamos mejor, únanse a este pensamiento, y otro dice, no, nosotros lo estudiamos por la teología, mejor únanse a este pensamiento porque nosotros conseguimos los diccionarios de los hebreos y nosotros conseguimos las escrituras fidedignas allí como se escribió desde la primera vez. No es así, porque la revelación del Espíritu Santo no viene por nada de esto, sino que la revelación del Espíritu Santo viene un corazón contrito y humillado, que busca a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza, porque a un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, y este es el que le pregunta a Dios todas las cosas, y a este le responde Dios, porque cercano está el Señor Jehová nuestro Dios a los contritos de espíritu, y salva a los quebrantados de corazón. Él está cercano a los contritos de espíritu, y a aquellos a los cuales Él está cercano, a estos les enseña, no a los que buscan libros, no a los que interpretan por sí mismos. Por eso Cristo no está dividido, porque Cristo es uno solo, y Él es toda la Escritura. Pero si la Escritura se interpreta por su propia mente, si la Escritura se estudia por los libros de una u otra forma, la Escritura entonces se va a torcer, porque Cristo da la revelación a todos los que lo buscan, y esta es la verdadera iglesia del Señor. O sea que no es unidos en la mente de uno que dice, nosotros interpretamos y nosotros establecimos estas leyes, o en la mente de otro que dice, no, nosotros consideramos y entendemos que esta es la santidad porque así dice la Escritura, así dice aquí, así dice allá. Si esto el Espíritu Santo no lo ha hablado directamente al oído espiritual del hombre que le busca, del hombre que lo escucha, porque lo que dice es que el Señor de toda consolación nos haga estar unidos en un mismo sentir en Cristo Jesús, en un mismo sentir en Cristo, no en un mismo sentir en algún hombre, no en un mismo sentir en alguna teoría o en alguna doctrina, no en el mismo sentir en lo que ha establecido un concilio o una organización, sino que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé a todos nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes todos a una misma voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es unánimes todos a una misma voz? Unánimes todos en un mismo parecer, a una misma voz, que se hable lo mismo de las Escrituras. ¿Qué quiere decir la Escritura? ¿A quién Dios da la revelación de las Escrituras? A aquellos que lo buscan con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Pero ¿cómo esto se sabe? Esto se sabe preguntándole todas las cosas al Señor, porque lo que el hombre hace es que no le pregunta nada a Dios, y se ha tomado para sí mismo las Escrituras, se ha tomado para sí mismo el entendimiento de las Escrituras, y lo que el Señor dice es que Él abrirá su boca en parábolas y hablará cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué quiere decir? Él dice,
Abriré mi boca en proverbios. Eso es lo primero que dice. Y lo que está en las escrituras está escrito en enigmas, está escrito en proverbios, está escrito en parábolas, como dice que él les hablaba a toda la multitud en parábolas, y los apóstoles lo llamaban aparte y le preguntaban qué querían decir las parábolas, y le preguntaban también por qué les hablas en parábolas, y él le decía, porque a ellos, a vosotros os es dado saber y conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, para que no se arrepientan ni se conviertan, ni haya para ellos sanidad. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban inclinados a la codicia, de lo que querían ellos entender por su propia cuenta, por su propio entendimiento. Y cuando el corazón de alguno está inclinado a lo que él quiere entender, Dios lo deja para que él entienda como él quiera. Pero cuando el corazón de alguno está dispuesto a recibir lo que Dios quiere hablarle, entonces Dios le habla a ese, porque la vasija debe de estar limpia, para que venga la revelación de Dios, para que venga el consejo de Dios, para que venga el entendimiento del Espíritu Santo, para que Dios pueda hablar a ese oído. Porque si alguno va a echar vino nuevo en un odre que ya está lleno, o que está viejo, no se puede, como dice la Escritura, que ninguno puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino debe de echarse en odres nuevos. ¿Qué quiere decir? Un corazón purificado, un corazón limpio de toda teoría y de toda interpretación humana, que está dispuesto para el Señor, como aquella mujer que en el tiempo de Eliseo le fue corriendo Eliseo porque su marido había muerto y era hombre justo y no tenía cómo pagarle a sus acreedores, y Eliseo le dijo que buscara vasijas no pocas, y que aquellas vasijas la iba a llenar de aceite, y así fue como aconteció. Sus hijos empezaron a buscar vasijas, y mientras buscaban vasijas, entonces Dios le llenaba de vasijas, de aceite las vasijas, pero cuando cesaron las vasijas, entonces el aceite cesó, pero aquello le bastó para venderlo y pagarle a sus acreedores y para vivir con el resto, ella y sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras hay una vasija vacía, mientras hay una vasija dispuesta, que está vacía de toda la interpretación de la mente humana, que está vacía de todo lo que el corazón quiere entender, que está vacía de todo lo que de todo aquello que el corazón se quiere inclinar, que está vacía de los estudios de los hombres, allí entonces el Señor va a hablar al oído. No es que va a dar el Señor un análisis o una conclusión de la mente, porque esa no es la revelación ni la voz del Espíritu Santo, no, sino que es tangible. Pero cuando el hombre entrega todo aquello que tiene dentro de su corazón, el que no hace así, este es entregado a la dureza de corazón, y por eso el Señor dijo, a ellos les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, porque sus corazones se han endurecido. Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían entender como ellos pretendían, como a ellos les parecía, porque sus corazones estaban cargados de muchas cosas. Pero los apóstoles llamaron al Señor aparte, no una vez, varias veces, lo llamaban aparte y le preguntaban qué quería decir esta parábola, qué quería decir esta otra parábola. Esto no ha cambiado, esto es lo mismo. Al Señor se le llama aparte y se le pregunta, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quisiste decir aquí? ¿Y qué quiere decir esto otro? Y explícame aquí, explícame allá, ¿cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hacer lo otro? ¿Qué quiere decir las Escrituras? Y cuando al Señor se le pregunta esto, entonces el Señor responde, Él se manifiesta al hombre, porque dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que el Señor se va a manifestar al hombre por su espíritu, sí, Él se va a manifestar, Él le va a hablar, Él le va a enseñar todas las cosas, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo cuando venga, Él nos enseñará todas las cosas, y Él nos recordará todo lo que el Señor nos ha dicho, nos va recordando la palabra y nos va enseñando lo que quiere decir la palabra, y entonces el Señor va a dar un mismo sentir en el Espíritu Santo a todos los que hagan así, a todos los que escuchen esta enseñanza, pero Él testificará que eso verdaderamente lo habló Él. A todo aquel que se lo pregunte, al que no se lo pregunte, no, porque Él no tiene obligación de responderle a alguien que no le pregunte, porque está establecido que el hombre debe de preguntarle a Dios, como dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando el hombre hace así, entonces Dios se le responde y le enseña estas cosas grandes y ocultas de las Escrituras, y si no se las declara Él mismo, entonces le testifica a dónde está esta revelación que Él la dio, y así entonces
es que el Señor une en un mismo sentir, en un mismo parecer a su pueblo, de un lado, de otro, de otro y de otro. Le hice esta pregunta al Señor: Señor, ¿y por qué tu palabra entonces, tus revelaciones verdaderas, no son buscadas? Y el Señor me respondió esto: porque no me preguntan dónde está la revelación, no me preguntan realmente qué quiere decir la palabra, y siendo así, quedan en sus errores. Y por eso el Señor nos une a este pueblo en un mismo sentir, en un mismo parecer, por causa de la insensatez y la negligencia del hombre, y por causa del hombre creerse más sabio que Daniel, porque eso es lo que dice la Escritura: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no es secreto que te sea oculto. Pero esto lo dice en el sentido de lo que el pueblo se cree ser, que se cree ser más sabio que Daniel, porque esto no habla acerca de un hombre que se levantará con sus propias interpretaciones y estudios de las teologías y demás libros. O sea, han salido diciendo que esto se refiere al anticristo. ¿Cómo va a ser más sabio que Daniel, un hombre perverso, salido del mismo diablo? ¿Acaso alguien podría ser más sabio que el Espíritu Santo? Porque la sabiduría de Daniel es la sabiduría de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que estaba en Daniel, le enseñaba todas las cosas y le daba las revelaciones. ¿Cómo aquel siervo del diablo que se llama el anticristo va a ser más sabio que Daniel? En ninguna manera, sino que el Señor lo dice en un sentido figurado, en el sentido de decirle al pueblo: es aquí que tú eres más sabio que Daniel. ¿Para qué me preguntas? ¿Qué tengo que enseñarte? Nada, porque el pueblo no pregunta nada a Dios, el pueblo no inquiere nada en Dios, el pueblo no entra en el santuario de Dios para contemplar su hermosura e inquirir en su corazón, en su santuario. Su hermosura es su verdad. Cuando el pueblo no hace así, se divide y dice: yo soy de este concilio, y otros: no, pues este es el concilio de la santidad. Otro dice: no, es que mi iglesia, la que es independiente, es la que tiene la santidad. Otro dice: no, es mi organización. Y todos han interpretado de su misma mente y de su mismo parecer. Y en una oportunidad también el Señor reprendía a alguien, y yo lo escuchaba acerca de la reprensión que le estaba haciendo, líder bien conocido, y el Señor le hacía una reprensión allí delante de él, en su trono, en su juicio, y le preguntaba a esa persona: cuando fuiste bautizados en el nombre de Cristo, o fuiste bautizados en el nombre de tu concilio? Y aquella persona no sabía qué responder, porque estas preguntas el Señor se lo va a hacer a las personas cuando se presenten delante del trono de Dios, porque las personas piensan que han sido bautizadas en el nombre de su concilio como para representar a su organización y representar a su concilio. Y el Señor lo que dice es que estemos unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque en su cuerpo no hay división. Él vino a ser de ambos pueblos, judíos y gentiles, uno solo, derribando la pared intermedia de separación que los separaba. Y si vino a ser un solo pueblo de judíos y gentiles, entonces ¿cómo no será de entre los mismos gentiles? ¿Cómo no será entre el pueblo gentil, que es el que está llamado a ser uno, no solo juntamente ellos todos, sino con los judíos? ¿Cómo no será entonces un pueblo que conozca al Señor? Y como esto no ha acontecido, entonces el pueblo está dividido. Dice: abriré mi boca en proverbios. Estos son los proverbios con los cuales el Señor abre su boca, que son las escrituras en proverbios, enigmas, secretos, misterios que no se pueden entender por la mente humana. Hay cosas más fáciles de entender que el Señor las permite para que uno pueda entonces caminar de cierta forma, pero entonces comenzar a buscarlo y demás, para que le revele todas las cosas que el hombre debe de saber para su caminar con Cristo, y para que el hombre entonces tenga el verdadero conocimiento del corazón de Dios. Porque se dice que por falta de conocimiento se pierde el pueblo de Dios, porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y entonces, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que dice la Escritura. Fue destruido, ¿por quién? Por Satanás, por los demonios, por las doctrinas, por las teorías, por los hombres, por las organizaciones, por los mismos pastores conciliares, por los mismos líderes conciliares, por los mismos concilios, por las mismas obras. Fue destruido por el enemigo. Es la profecía que se habla para el fin. Es destruido el pueblo por causa del conocimiento que no tiene de Dios, porque esto es lo que Dios quiere y busca, conocimiento de Él. ¿Y acaso alguno puede entender el corazón de Dios si no le pregunta a Dios? Porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Dice la Escritura. Y así también, ¿quién conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios? Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. No por leer las conozco, sino que su Espíritu es el que conoce esas cosas. Su Espíritu ese es el que él enseña y explica esas cosas, porque nadie las conoció. Nadie conoció la mente del Señor. Nadie lo instruyó. Nadie lo aconsejó cuando él estaba escribiendo y le dijo: escribe esto a causa de lo que mi corazón piensa y entiende. ¿Quién lo aconsejó?
nadie, sino que Él es Dios. Y entonces, siendo así, Él es el que instruye, Él es el que enseña, Él es el que explica las Escrituras, porque Él es el fiel consejero. Él abrió su boca en Proverbios, pero sin embargo dice también allí: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Primero abre su boca en Proverbios, que son las Escrituras, y de ahí entonces, cuando el hombre le pregunta, ahora entonces Él habla cosas escondidas desde tiempos antiguos. Él habla las cosas escondidas de las Escrituras que no se pueden entender, porque es porque están ocultas a los ojos, al ojo de la carne, porque las Escrituras son espíritu y son vida, y por eso es que se han ido diferentes teorías, y por eso tanta falsa profecía, sobre todo acerca del Apocalipsis, que dejan turbados a los hombres, y esperando a que acontezca una cosa no acontece, y esperando que termine de acontecer una cosa, que ni siquiera ha empezado a acontecer, y así cambian las cosas, y el hombre se ha quedado esperando que pasen unas cosas y no pasan, y pasan diferente a como el hombre lo entendía, porque así entonces el hombre queda turbado por su falta de entendimiento de lo que debe de hacer, buscar a Dios para hacer una misma mente con Él, el mismo parecer, el mismo pensamiento. Cuando el hombre pregunte al Señor, entonces el Señor va a abrir su boca, y va a hablar cosas escondidas de las Escrituras, y así entonces el pueblo que haga esto, el pueblo que le pregunte al Señor, va a estar unido en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Qué hará Dios? Dios entonces unirá, porque Él une lo espiritual con lo espiritual. Él une lo espiritual con lo espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre terrenal, el hombre natural, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguien espiritual, porque Dios le ha revelado, Dios le ha hablado, y Dios se le manifiesta como Él lo prometió y como Él lo hace a todo el que le pregunta, y el que es dirigido por Él no hace nada por sí mismo, porque no es por fuerza de brazo de hombre, porque no es porque alguno diga, yo voy allí a comerme el mundo, allí orando tanto tiempo, yo voy a comerme el mundo leyendo la Biblia como una carreta de adelante atrás, una y otra vez, o que alguien diga, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a abrir esta obra, yo voy a decir, no es fuerza de hombre, sino que sea dirigido el hombre por Dios, y pregúntele a Dios todas las cosas, lo que tiene que hacer y cómo debe de comportarse y cómo debe de hacer. Entonces Dios se le manifestará a este, y cuando Dios se le manifieste a este, entonces Dios va a seguir obrando en todo lo que a sí mismo hagan, y el Señor va a ir uniendo a ese pueblo, porque Él unirá lo espiritual con lo espiritual. Pero si hay alguien natural que no piensa de esta forma, carnal, ¿cómo es que sea carnal? No es que vaya a comer carne, no es que vaya a disfrutar, aunque eso es ser carnal, porque eso es obrar para la carne y trabajar y vivir para la carne, sino carnal en el sentido de que todo lo que entiende de las Escrituras lo entiende por sí mismo y a la manera del corazón para la vida de la tierra. Esto es ser carnal, pensar conforme a la vida en la tierra, y pensar y entender las cosas para la vida en la tierra, no para la eternidad, no espiritual, como lo que Dios quiere que se entiendan todas las cosas espiritualmente. Bueno, si hay alguno carnal y terrenal, este no será unido a este cuerpo, este no será unido a este pueblo. ¿Por qué? Porque si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, entonces Dios no unirá a este hombre natural con el espiritual, porque Dios lo corregirá y tratará de corregirlo una otra vez, pero si una otra vez este no entiende, este será apartado después de varias veces. Eso es lo que dice la Escritura. Al hombre que cause divisiones, corrígelo, amonéstalo, y después de una y otra vez, deséchalo, porque el tal se ha corrompido y ha sido condenado por su propio juicio. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién causa divisiones? El hombre que viene con su interpretación, pero todos han venido así en el tiempo del fin. ¿Y quién es el que causa división? El hombre que viene con su propio entendimiento, con sus propios estudios. Este causa división entre la revelación divina del Espíritu Santo y el pueblo, porque al pueblo lo va a hacer que se divida, y entonces Dios no va a traer al verdadero pueblo a este natural, sino que lo va a apartar, no sin antes corregirlo varias veces, sino no sin antes amonestarlo varias veces. Pero si el hombre no entiende, entonces el hombre será apartado. Entonces Dios unirá lo espiritual con lo espiritual. Él unirá las mentes espirituales, y este será el verdadero cuerpo de Cristo. Este no tendrá nombre de concilio, este no tendrá nombre de organización, este no le dará importancia a un nombre de iglesia, porque eso no le da poder a nadie que se llame poder de Dios, fuego pentecostés, el fuego de lo alto, de aquí que allá. Si Dios da un nombre, no es para que se honre ese nombre. Si Dios da un nombre, es porque Él se manifiesta en ese cuerpo, pero no para que se honre ese nombre, ni para que se represente a ese nombre, ni para
para que se represente esa organización con ese nombre, ni para que se represente ese concilio como que se lleva un sello en la frente que diga nombre tal. No, el sello que se lleva en la frente es el sello del Espíritu Santo. El sello que se lleva en la frente o es el sello de Dios o es el sello del anticristo, que es el enemigo de estas cosas, de lo verdadero, de lo fiel, de lo que es espiritual, de lo que es celestial. Y este es el sello del anticristo, que no tiene que venir con una marca física y literal. Hay muchos que ya se lo pusieron porque es espiritual primero, aunque después venga literal. Y así entonces es que Dios hace una división entre unos y otros, entre los espirituales y entre los carnales. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo, para entonces unir a su pueblo en un mismo sentir, porque entonces se cumplirá la escritura que el Señor prometió y que dijo que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una misma voz glorifiquéis al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo así, el Señor vendrá a buscar a ese pueblo. Así que esté uno en un confín de la tierra y el otro en otro confín de la tierra, uno en un continente, otro en otro continente, pero el Señor viene a buscar a un pueblo que esté unido en una misma mente, en un mismo parecer, según Cristo Jesús, porque el Señor les ha enseñado todo lo mismo. Y ha puesto de pronto a personas a quien le ha enseñado y le ha hablado más profundamente para que entonces los demás escuchen, y Él les confirma estas palabras y a unos le enseña en unos puntos, a otros en otros puntos, y los une a todos. Esto viene a buscar el Señor. Nadie fue bautizado en el nombre de un concilio. Nadie fue bautizado en el nombre de una organización. Ni ninguna organización fue crucificada por el hombre. Ni ninguna organización fue allí muerta por el hombre. Ni dio su vida por el hombre. Ni ascendió al cielo por el hombre. Ni está a la diestra del Padre. Ni ninguna organización allí intercediendo todo el tiempo por el hombre. Sino Cristo, el que viene por un solo cuerpo, que está unido con Él en una misma mente. Y el hombre debe de asegurarse cuál es esa mente, cuál es ese pensamiento, en preguntar, porque en la pregunta está la respuesta verdadera, lo que el hombre no hace, y por eso todos se han ido a los diferentes caminos. Cada uno se fue por su camino, cada cual se fue por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que ha acontecido, porque esto, aparte de que aconteció, es una profecía para el fin. Cada cual se fue por su camino, mientras Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor unirá con ira, con juicio, con castigo a su pueblo, porque Él sabrá cómo hacerlo, para unir en un mismo parecer, en un mismo sentir y en una misma revelación del Espíritu Santo al pueblo verdaderamente que va a ser arrebatado. Este no será visto por la multitud, este no será conocido por la multitud, porque este es un remanente escaso guardado por gracia para el tiempo del fin, el pueblo de una misma mente, cuyo Dios es Jesucristo, no un concilio, y cuyo Salvador es Jesucristo, no una organización, porque en el nombre de Jesucristo conoce todas las cosas, hace todas las cosas y vive para Cristo conforme a la voluntad de Dios y a la verdadera revelación del Espíritu Santo. Gloria a Dios.